Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se pierden los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Dos aspectos considero que en este evangelio se desprenden de la enseñanza del Maestro Jesús. El primero de estos aspectos es sobre el ayuno. Aparecen unos discípulos de Juan a plantearle la cuestión del ayuno a Jesús. Es interesante recordar esta figura austera que está en el desierto. Yo no me puedo imaginar un Juan gordo, rebosante, lleno de vitalidad, en el sentido de verlo sumamente gordo y bien mantenido, ¿no? Juan era una persona austera, lo dice la Sagrada Escritura, vivía en perpetuo ayuno, comía saltamontes, se alimentaba de miel silvestre, y por supuesto que quienes hacían círculo a él, sus discípulos, imitaban esta actitud de preparación que Juan predicaba. Y justamente de esto se trata el ayuno juánico. Era una preparación a la llegada del Mesías de Dios. Juan predicaba conversión, Juan llamaba a la austeridad, y por supuesto que este llamado del precursor no solamente era palabra, tenía que ir muy bien ajustado y en coherencia con su modo de vida. Pero además, el ayuno en sí mismo es un entrenamiento para que vayamos nosotros dominando estas pasiones que todos sufrimos y padecemos y que se llama concupiscencia. Por el ayuno nosotros vamos poniendo en su lugar y vamos teniendo el dominio de sí mismos. Además, el ayuno también, junto con la oración, es el único medio, como lo enseña Jesús en otro pasaje del Evangelio, que hace posible la expulsión de ciertos demonios rebeldes. Y en verdad que hace falta siempre ayunar. Hoy en día poco se pide que se ayune. La Iglesia prácticamente nos pone oficialmente dos momentos: al comenzar la Cuaresma, el miércoles de ceniza, y el día de la pasión y muerte de Jesús, que es el Viernes Santo. Pero esto no significa que no estemos siempre animados o llamados a hacer nuestros ayunos. Y cada uno debe discernir.
si realmente necesita ayunar de alguna acción o de algún alimento que le está esclavizando y que podría ser muy útil para poder formarnos a nosotros mismos y tener la capacidad de autodominio y poder dominar esas actitudes impulsivas que tantas veces son desacertadas y hieren el corazón de los demás. Por lo tanto, pues es un entrenamiento mucho más que fructífero. La respuesta de Jesús cuando dice, el esposo está con ellos, se refiere a sí mismo. Así las profecías del Antiguo Testamento anunciaban la llegada de los tiempos mesiánicos. Se le compara al Mesías con el esposo. Cuando ya el esposo sea retirado, entonces sí ayunarán. También el ayuno, por supuesto, que nos da a nosotros ese momento de prepararnos constantemente al encuentro con ese esposo en el cielo, en la gloria celestial o eterna. Así como Juan y sus discípulos se preparaban ante la llegada en el tiempo del Mesías esperado, así también nosotros. Ahora que no vemos con estos ojos al Mesías, sabemos que está entre nosotros de distintas maneras, en la Eucaristía, sacramentado, en los acontecimientos, en cada uno de los hermanos. Pero es preciso, urgente y necesario que también ajustemos el control de nosotros mismos para ir preparando el encuentro definitivo con este esposo en la gloria celestial. El segundo aspecto en este evangelio se refiere al asunto de los odres. Creo que esto vale la pena explicarlo con mucha cautela y prudencia. ¿Cuándo somos odres viejos y cuándo somos odres nuevos? El odre es el barril donde se guarda el vino. Y aquí la enseñanza de Jesús nos dice qué sucede. Si ponemos el vino nuevo en odres viejos, los odres se revientan, se rasgan. ¿A qué se refiere Jesús en esta enseñanza? Se refiere a que tenemos que pedirle al Señor una constante conversión ante la novedad imparable de su palabra, del Evangelio. ¿Por qué digo que con prudencia se tiene que entender esto? Sobre todo en este tiempo de sínodo, de la sinodalidad. Porque bien es cierto que las luces del Espíritu Santo nunca le van a faltar a la Iglesia. Porque bien es cierto que este tiempo de sínodo al que hemos sido convocados por el Papa Francisco y en todas las diócesis del mundo se está llevando a cabo, viene a ser, podemos decir, una primavera mundial de lo que es la predicación del Evangelio. Pero atención, ¿cómo tiene que ser la actitud del creyente? Yo creo que se necesita tener mucha luz de Espíritu Santo para que, escuchando la lluvia de opiniones que está cayendo en el mundo en este momento, se pueda tener el discernimiento de poder decir, esto sí conviene, esto no conviene o no se puede, porque esto va en contra de lo que es el depósito de la fe, porque esto es algo que socava lo que es la predicación pura, ortodoxa y siempre permanente del Evangelio y de la enseñanza de Jesús. Debemos estar atentos para poder reaccionar correctamente ante lo que está pasando en estos tiempos. Porque puede ser que nos volvamos tan conservadores que haya quienes nos digan que nos estamos cerrando a estos tiempos de Kairos, a estos tiempos de gracia. Puede ser que algunos caigan en miedos y pueda ser también quienes le teman a las críticas muchas veces crueles que pueden venir
de muchas maneras, sobre todo a través de las redes sociales que hoy lo acribillan a uno tan rápido. ¿Qué debemos entonces hacer? A mí me resuena aquellas palabras del santo Juan Pablo II que decía: debemos remar mar adentro. Y la actitud de ese ir adentro tiene que ser de confianza en Jesucristo. No tener miedo a las borrascas, a los ventarrones, a las tormentas, porque esto se sucede tanto en el pasado como ahora también con esta iglesia. Y el enemigo de la iglesia, que sabemos que es el demonio, que persigue a los que creemos en Jesucristo el Señor, nos quiere meter miedo, nos quiere dar inseguridades. Pero vuelvo a citar a Juan Pablo II, esta evangelización tiene que ser nueva ciertamente, pero en estos aspectos, en su ardor, en sus métodos y en sus expresiones. Punto final. No podemos decir que este evangelio, por ser novedoso, por ser buena nueva, va a ser cambiado y va a ser mundanizado. Esto es inadmisible. Por lo tanto, ciertamente que con la predicación de Jesús siempre se nace y se renace en la verdadera alegría. Y esta enseñanza no es mía. Esta palabra es nada menos que del actual sumo pontífice, el Papa Francisco, que describe la riqueza de esta experiencia que nos lanza a la misión con un Jesús que nos llena constantemente de gozo. Enseñanza clarísima en Evangelium Gaudium. Le vamos a pedir al Señor que nos dé espíritu de penitencia, porque cuanto más hagamos oración y penitencia, más Espíritu Santo habitará en nosotros y más nos dará la capacidad de poder discernir que en este tiempo posmoderno, donde existen peligros muy serios, donde hay presiones de toda índole, incluso económicas, para los mismos maestros, que son los que tienen que ser los que pongan este evangelio con fidelidad, permanezcamos firmes y fieles, inconmovibles en la enseñanza de este evangelio, que sí es buena noticia, que sí es buena nueva, que sí nos llena de alegría, pero que no se puede mundanizar jamás. Que hoy en día, pues, en que se levantan voces de distintas opiniones, sea ciertamente motivo de ir dando gracias a Dios, pero simultáneamente de ir armándonos espiritualmente con el ayuno y la oración para que la voz que hoy se suena y se levanta sea identificada, si viene del Espíritu Santo o viene del mismísimo demonio. Que Dios guíe, mantenga y socorra siempre a su iglesia. Amén. Amén.